Los primeros indicios de vida humana aparecidos por tierras de Córdoba se localizan en las terrazas del Guadalquivir y del Guadajoz. Son piezas fabricadas por tribus predatorias de la abundante caza y pesca de esta zona y que nos remontan a unos 350.000 años atrás, al Paleolítico inferior. Volvemos a tener noticias de una actividad humana mayor en el Neolítico, del que se conserva, entre otras cosas, el cráneo del primer cordobés encontrado hasta ahora. Por el último cuarto del tercer milenio, una eclosión muy andaluza lanza por estas tierras la apretada decoración del vaso campaniforme. Pero es alrededor del 1500 a.C. cuando los datos arqueológicos nos confirman la localización de una pequeña aldea considerada hoy por hoy el más primitivo asentamiento de la futura ciudad califal. Por él pasarán más tarde tartesos, púnicos, cartagineses y griegos que irán dejando sus huellas sobre un valle ya organizado en poblaciones. Lucio Mario, en el 200 a.C., permite vivir a Córdoba de manera ibérica, y 29 años después, Claudio Marcelo unifica romanos e iberos en la fortificada Colonia Patricia. Es a partir de aquí cuando la ciudad, capital de la España ulterior, adquiere prestigio de gran urbe. El florecimiento económico de los siglos I y II revertirá en el Valle del Guadalquivir en provecho de los antiguos jefes tribales, convertidos ahora en poderosos propietarios al amparo de la legislación de Roma. Este hecho, conjugando factores geográficos y técnicos con la tradición tartesa y la conveniencia romana, va a dar origen a una de las estructuras económicas y sociales básicas en la historia andaluza: el latifundismo agrario, obra de una clase social privilegiada, la de los señores o patricios, que desde sus posesiones urbanas, fundos y villas, dominan el mecanismo de la sociedad colonial. En sus manos se hallan las riquezas de las explotaciones agrícolas, de las empresas mineras y termales y de las asociaciones de exportación de aceites y cereales. Bajo este núcleo de aristócratas, que el desarrollo va reduciendo en número y aumentando en potencia, vive un campesinado sobre el cual se ejerce la presión de la urbe. La oposición entre el campo y la ciudad es una constante dinámica de este tiempo, aunque el éxito de la colonización romana haya que atribuirlo en definitiva al elemento urbano propiamente dicho. De ciudades como Córdoba partieron los jóvenes hispanos atraídos por el deslumbrador foco romano. Alguno logró en la urbe máxima, como los cordobeses Sextilo Mena, Marco Porcio Latrón, Víctor Estatorio o la familia Annea formada por Marcos Anneo Séneca, su hijo Lucio Anneo Séneca y su nieto Lucano, ceñir los laureles de la fama en las letras o en la política. Pero estos ilustres nombres solo representan la espuma que cubre reiterados y anónimos fracasos. Gracias a la fortuna de los primeros y a los reveses de los segundos, va forjándose la noción de una conciencia común vinculada a la idea de Roma, la mentalidad hispano-romana, una mentalidad urbana y periférica al imperio. Córdoba es en estos siglos la capital de la Bética y del llamado convento jurídico cordobés. Su recinto, derivado del castrum militar primitivo, se extiende hacia el este con las edificaciones del anfiteatro, situado donde hoy está el convento de San Pablo, y hacia el río, con el puente y restos de villas conservadas en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el solar del Museo Arqueológico. Las admirables ruinas en reconstrucción del templo de la época de Augusto nos dan idea, junto con la colección de capiteles, mosaicos y esculturas, de la categoría urbanística de la ciudad en este periodo.
Periodo en el que arriba aquí el cristianismo, que a pesar de las persecuciones a que se ve sometido, irá extendiéndose de forma continuada. En el año 294, ocupa la silla episcopal cordobesa la gran figura de Osio, que tan destacada actuación tendrá en el Concilio de Nicea. La espléndida vitalidad cultural y artística desplegada en la ciudad por los romanos configurará para los siglos la modalidad estilística de Córdoba, y aunque ésta quede cortada espiritualmente de la gran urbe con las irrupciones bárbaras y la formación del Imperio bizantino, la huella de Roma no se borrará del Valle Bético a pesar de la llegada de otros pueblos y otras culturas. Casi 200 años después de su arribada a la península, llegan a Córdoba los visigodos. El arriano Leovigildo la conquista en el 572, cuando viene a ella persiguiendo a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, convertidos al cristianismo. Aunque la capital política de España es entonces Toledo, Córdoba mantiene su importancia. Aquí nace don Rodrigo, último rey godo, nieto del rey Chindesvinto e hijo del duque Teudofredo, condenado a ceguera y exiliado de la corte toledana. Durante este periodo, la ciudad se manifiesta como un reflejo de lo romano, con el añadido de elementos decorativos geométricos, fruto de la conjunción cultural bizantina, hispánica y visigoda, destacando la influencia de estos últimos más en las instituciones y poder político que en el propio pueblo, razón por la cual el estado visigodo será aplastado fácilmente por los árabes tras una sola batalla, la del Guadalete. Nace así la población de Córdoba al Islam en el verano del 711, después de que la ciudad se entregue a los musulmanes mediante un pacto especial y no por la fuerza de las armas. Mughtal Rumi, uno de los jefes que secundan a Tariq ibn Ziyad, es el primer árabe en entrar en la ciudad, asentándose con su familia en el palacio del gobernador visigodo, que como botín de guerra le pertenecía. Mughit, una vez aquí asentado, pasará de conquistador a conquistado, de tal manera que a partir del 716, la capitalidad de las tierras musulmanas, ostentada por Sevilla durante el primer lustro de acciones bélicas, pasará a Córdoba. Con las tropas sirias del general Balch, un nuevo e importante elemento hace su aparición en Al-Ándalus. Se trata del establecimiento de estos en las tierras del Valle del Guadalquivir como chundis, es decir, gente que recibe tierras en feudo a cambio de servir en el ejército cuando se les requiera. En esta coyuntura, Abderramán, joven miembro omeya que ha logrado sobrevivir a la matanza de su familia por los abasidas, manda emisario a Al-Ándalus desde su exilio. Al ser rechazado por los dirigentes sirios, contacta, con resultados positivos, con el grupo yemenita de la oposición. Cruza el estrecho y con un ejército poderoso derrota a los cuaisíes en la primavera del 756. El país entero se somete a él, proclamándose emir en la mezquita Al-Jama de Córdoba. Nace así el Emirato Omeya independiente y Al-Ándalus, con voz propia, deja de ser una provincia más del califato de Damasco. Con la creación del Emirato, la ciudad incrementa de forma tan notoria su censo que la mezquita que instituyera Yusuf Firi ya no tiene capacidad suficiente para albergar a todos. Es por ello por lo que Abderramán adquiere a los mozárabes a buen precio los restos de su viejo cenobio de San Vicente, manda demoler el conjunto y sobre el solar resultante ordena poner los cimientos de la que habría de convertirse en la gran mezquita del occidente islámico. En efecto, 2 años después, cuando el soberano muere, su propósito se ha convertido casi en realidad tangible y maravillosa que vendrá a finalizar su hijo Hisam. Un extraordinario templo de 11 naves, noble fábrica, monumentales proporciones,